Evan entró, sosteniendo una tableta. Tengo la línea de tiempo, dijo, entregándola. Había pasado horas esa semana organizando cada evento, cada amenaza, en un registro claro e implacable. Sus dedos se demoraron en el borde de la mesa, los hombros enderezándose cuando la señora Connolly le dio las gracias. El orgullo brilló en sus ojos, la primera chispa que veía en semanas. ¿De verdad vamos a derribarlos?, preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza en la voz. Vamos a hacer que respondan, respondí. Eso es lo que importa. Antes de que termináramos por la noche, Len me apartó, las facciones tensas. Hay algo más que deberías saber. Patricia ha estado hablando de impulsar estatutos de emergencia, algo sobre quitarle los derechos de voto a las casas problemáticas. Aún no ha presentado nada, pero está ganando apoyo. Eso fue como un golpe en el estómago. Ella no se estaba echando atrás. Estaba intensificando, decidida a aferrarse al poder, cueste lo que cueste. Pero ahora entendía su desesperación. Sabía que la teníamos acorralada, y cuanto más atacara, más débil parecería. Mientras el grupo se dispersaba en la fresca noche, me quedé en el garaje, estudiando las pruebas una vez más. Cada archivo, cada declaración, era otro paso hacia algo más grande que solo nuestra familia. Estábamos construyendo un modelo de resistencia, no solo para nosotros, sino para cada vecino que alguna vez había sido intimidado en nombre de las normas comunitarias. En casa, Evan se desplomó en el sofá, el cansancio y el alivio mezclándose en su rostro. No pensé que llegaríamos tan lejos, admitió. Me senté a su lado, abrazándolo. Aún no hemos terminado, pero no estamos solos. Él sonrió, tímido pero genuino. El nudo en mi pecho se aflojó. Un destello de esperanza se abría paso entre la multitud, obstinado e innegable. Mañana traería sus propias batallas, pero esta noche teníamos impulso y un plan que nuestra antagonista no veía venir. La mañana de la reunión de la Junta amaneció gris e inquieta, las nubes rodando sobre Willow Pines como una advertencia. Dejé a Evan en casa. Quería venir, pero este era un campo de batalla que debía enfrentar solo. Las memorias USB y las copias de las declaraciones llenaban mi maletín, las pruebas empaquetadas y revisadas, cada archivo duplicado en la nube por precaución. Mi teléfono vibraba con mensajes de los vecinos, sus palabras breves pero llenas de determinación. Estamos contigo, nos vemos allí, terminemos esto. El centro cívico se alzaba en la calle principal, un edificio cuadrado de ladrillo envejecido, las banderas de la ciudad ondeando al viento. La gente ya se reunía en la entrada cuando llegué, vecinos con carpetas en la mano, algunos con rostros tensos por el miedo, otros con un brillo de esperanza. La señora Peterson me ofreció un asentimiento decidido. Los Peterson y los Connolly me saludaron en voz baja. Incluso Len estaba allí, las manos metidas en los bolsillos, los hombros rectos, de una manera que hablaba de noches sin dormir y decisiones difíciles. Dentro, el salón principal vibraba con energía nerviosa, sillas metálicas alineadas con precisión militar, todas las miradas fijas al frente donde presidía la Junta. En el centro de la larga mesa, la figura principal de la asociación estaba erguida, su traje impecable, la postura rígida, flanqueada por la representante de la ciudad y dos oficiales uniformados. Ni una pizca de calidez cruzó su rostro. Cuando nuestras miradas se encontraron, levantó el mentón apenas, un gesto que mezclaba autoridad con una chispa de inquietud. El mensaje era claro. Esa noche, el control no se rendiría fácilmente. El aire chispeaba de expectación mientras los residentes tomaban asiento, los murmullos llenando la sala. La enlace de la ciudad dio inicio a la sesión. Su voz formal, pero teñida de curiosidad. Patricia no perdió tiempo, lanzándose a su discurso. Esta junta tiene la responsabilidad de mantener el orden. Las acciones recientes de ciertos residentes han amenazado nuestros estándares. Pausó, con la mirada fija en mí. Y la seguridad de esta comunidad. Esperé a que terminara, y luego me puse de pie cuando me invitaron a hablar. Mantuve la voz firme, dejando que la verdad hiciera el trabajo.
Estoy aquí en nombre de cada familia que alguna vez fue amenazada para guardar silencio. Lo que ha estado ocurriendo en Willow Pines no es cumplimiento, es acoso dirigido, invasión de privacidad y abuso de autoridad. Y tengo las pruebas. Distribuí los paquetes. Pruebas de vigilancia no autorizada, registros de acceso del edificio de la piscina, correos que detallaban campañas de intimidación, declaraciones de quienes habían sido seguidos o multados por nada más que hablar. La enlace de la ciudad hojeó cada archivo, las cejas alzándose al ver cómo se revelaba el patrón. Uno tras otro, los residentes se levantaron para contar lo que habían soportado: golpes en las puertas a medianoche, advertencias anónimas bajo los parabrisas, grabaciones que nunca debieron salir a la luz. La sala chispeaba con confesiones, historias de familias amenazadas con el silencio, derechos de voto ofrecidos y retirados como carnada. Con cada testimonio, la fachada cuidadosamente construida de orden y seguridad comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto cuán frágil era realmente el control de la Junta sobre la comunidad. Entonces, Len se puso de pie. Sus manos temblaban, pero su voz era clara. Soy el tesorero del HOA. He visto estos abusos y ya no puedo quedarme callado. La Junta ha actuado fuera de sus propios estatutos, ha fabricado quejas y autorizado acciones que violan la ley estatal. Hizo una pausa, mirando directamente a nuestra antagonista. Estoy aquí para decirlo públicamente. Esto no es comunidad, es coerción. Por un momento, Patricia pareció a punto de estallar. Las manos cerradas en puños, los labios tensos. Son mentiras, fabricaciones, resentimientos de familias que se niegan a cumplir. Pero la multitud no le creyó. El oficial a su lado tomó notas. La pluma del enlace de la ciudad quedó suspendida, esperando más. Rematé con el golpe final, los registros de red mostrando los intentos de la Junta de acceder a redes privadas, violaciones de las leyes de privacidad y firmas de todas las familias afectadas pidiendo una investigación oficial de la ciudad. No estamos aquí por venganza, dije, dejando que las palabras se asentaran en el silencio. Estamos aquí por responsabilidad, por nuestros hijos, nuestros hogares y el derecho a vivir sin miedo. La sala estalló en murmullos, algunos de ira, la mayoría de alivio. La Junta se agrupó, susurrando frenéticamente. La enlace de la ciudad se levantó. Revisaremos todas las pruebas y notificaremos a los residentes sobre los próximos pasos. Con efecto inmediato, todas las acciones de cumplimiento de esta Junta quedan suspendidas, en espera de investigación. Mientras la gente salía, algunos se detuvieron a darme las gracias. Otros simplemente asintieron, pero su gratitud era evidente. Len se quedó en la puerta, estrechándome la mano, su alivio claro, aunque no dijera nada. Ella recogió sus cosas, retirándose entre una ráfaga de papeles y orgullo quebrado. Salía el sol, el cielo empezando a despejarse. La lucha no había terminado, pero por primera vez sentí que Willow Pines podía volver a pertenecer a su gente. La sala del HOA no había visto una multitud así en años. Filas de sillas plegables llenaban cada rincón del viejo centro comunitario. Los vecinos hombro con hombro, el aire cargado de anticipación y nervios. Al frente, la Junta estaba sentada en línea rígida, las placas con los nombres brillando bajo las luces fluorescentes. La expresión de Patricia era de piedra, los labios apretados, los ojos recorriendo la multitud en busca de aliados. Esa noche, las máscaras estaban fuera. Los equipos de cámara del canal local se instalaban en la parte trasera, reporteros susurrando con sus cuadernos abiertos, micrófonos listos. La enlace de la ciudad y 2 oficiales de policía ocupaban las primeras filas, con portapapeles en mano. Era más que una reunión, era un ajuste de cuentas, y todos en Willow Pines lo sabían. Sentí la mano de Evan apretarse alrededor de la mía, mientras avanzábamos hacia nuestros asientos. La sala zumbaba con voces bajas, risas nerviosas, la tensión girando en el aire cerrado.
En el momento en que ella golpeó el mazo, el murmullo cayó en silencio. Estamos aquí para abordar la continua perturbación y el desorden, comenzó la ejecutora, su voz quebradiza, pero lo bastante fuerte para imponerse. Ciertos residentes han decidido ignorar los estándares que mantienen nuestra comunidad segura. Un coro de murmullos se elevó. Alguien al fondo murmurando, ¿segura para quién? Antes de que pudiera continuar, la enlace de la ciudad se levantó. Antes de más declaraciones, escucharemos a quienes solicitaron la palabra. Me miró, con un leve asentimiento. Me levanté, todas las miradas sobre mí, el peso de semanas, meses, presionando sobre mis hombros. Miré a Evan, al grupo de vecinos detrás de él, y sentí que su confianza me daba firmeza. No estoy aquí para buscar una pelea, comencé con voz estable, sino para pedir responsabilidad. Durante demasiado tiempo, esta junta ha usado el poder no para proteger, sino para controlar. Tenemos pruebas, registros de vigilancia, evidencia de accesos ilegales a redes, declaraciones de múltiples familias. El tiempo del silencio se acabó. Un murmullo recorrió la sala. Entregué paquetes al enlace y a la policía, pruebas reunidas con esmero, la declaración de Len, los registros de acceso, las grabaciones de seguridad, el patrón de intimidación y vigilancia que nos había perseguido por años. Cada documento era un clavo en el ataúd de la narrativa de Patricia. Fue el turno de Len. Se levantó, los hombros rectos, las manos temblando, apenas mientras hablaba. Mi nombre es Leonard Brooks. He sido tesorero durante 6 años. Ya no puedo mirar hacia otro lado. Lo que esta junta ha hecho no solo es poco ético, es ilegal. Hemos atacado familias por motivos personales, falsificado actas de reuniones y autorizado seguridad privada para intimidar a quienes disienten. Tengo los correos y los registros. Estoy aquí para decir que terminé de ayudarte a ocultarlo. La presidenta de la junta intentó recuperar el control, poniéndose de pie abruptamente para desestimar los testimonios como simples amarguras y mentiras. Pero sus palabras se desmoronaron a mitad de frase cuando otra voz surgió del público. Y luego otra, y otra. Historias de intimidación y noches sin dormir inundaron el aire. Las pantallas se iluminaron con pruebas, advertencias con marcas de tiempo enviadas bien entrada la noche, grabaciones de seguridad reproducidas ante todos. Allí, con claridad innegable, estaba la ejecutora misma, captada en el acto, colocando notificaciones bajo la oscuridad, creyendo que nadie lo notaría. Cada nueva voz erosionaba su autoridad. Incluso los miembros de la junta parecían incómodos, algunos mirando al suelo, otros removiéndose inquietos mientras la sala crecía en fuerza. La enlace de la ciudad hizo un gesto pidiendo silencio. Hemos recibido quejas formales y abriremos una investigación oficial. Con efecto inmediato, toda aplicación de la HOA quedará suspendida hasta nuevo aviso. Una ola de alivio recorrió la sala, mezclada con murmullos de indignación y suspiros exhaustos. La gente se abrazaba en los pasillos, estrechaba manos, algunos limpiándose lágrimas. La sala pertenecía ahora a la gente, no a las sombras del miedo que antes la gobernaban. Evan apretó mi mano, el orgullo asomando en su sonrisa. Len me encontró, mientras la multitud empezaba a dispersarse. Gracias, dijo con voz ronca. Nunca pensé que llegaríamos aquí. Le estreché la mano, mirándolo a los ojos. Tú hiciste lo difícil, dijiste la verdad. Ella recogió sus cosas en silencio, su máscara finalmente rota. La policía tomó declaraciones, los reporteros entrevistaban vecinos, los ecos de la reunión se disolvían en la noche. En el tablero cerca de la salida, alguien había colgado un cartel. No más miedo. Este es nuestro hogar. Al salir, el aire fresco me golpeó, llenándome los pulmones con algo punzante y esperanzador. La casa del árbol en nuestro jardín estaba iluminada desde dentro. Él había dejado la lámpara encendida, un faro contra la oscuridad. Si alguna vez has querido enfrentarte a reglas irracionales y ver la justicia cumplida, dale me gusta y suscríbete para seguir el resto de esta historia.
Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Mañana traería nuevas preguntas. Pero esa noche, la risa brotaba desde el parque y cruzaba los jardines, llevando la promesa de que lo peor, al fin, había quedado atrás. Una semana después de que se suspendiera el poder de la Junta, Willow Pines se sentía más liviano, como si la tormenta que había oscurecido nuestras casas finalmente se hubiera disipado. Los jardines, antes vacíos al atardecer, ahora rebosaban de risas. El sábado, los vecinos se reunieron en el parque bajo el viejo nogal, mesas plegables cubiertas de limonada y tartas caseras. El parque infantil, lleno de color y movimiento, no era un evento oficial, solo una celebración espontánea, un vecindario soltando un suspiro que no sabía qué contenía. Me quedé cerca de la casa del árbol, nuestro hijo a mi lado, ambos observando a los niños subir por la escalera de madera, sus gritos resonando en el crepúsculo. Durante tanto tiempo, la casa del árbol había sido una fortaleza, un símbolo de nuestro aislamiento. Ahora era algo distinto, un punto de encuentro, un monumento, no a la pérdida, sino a lo que habíamos recuperado. La luz interior brillaba cálida y constante, derramándose por las ventanas mientras las familias pasaban, sonriendo, finalmente sin miedo. La señora Peterson saludó mientras repartía galletas, su esposo conversando con Len y Connolly, comparando historias, compartiendo alivio. La Junta, por primera vez, estaba ausente. La ausencia de Patricia resonaba, pero no como amenaza, sino como un silencio en el que algo mejor podía echar raíces. Nuestro hijo pasó la mano por la baranda de la casa del árbol, su toque deteniéndose sobre las iniciales talladas en la madera, las de su madre, su abuelo, y ahora las suyas. Me miró, los ojos claros. ¿Crees que estaría orgullosa?, preguntó en voz baja. No tuve que pensarlo. Lo sé, no te rendiste, incluso cuando parecía imposible. El sol se ocultaba tras las casas, pintando el cielo de durazno y violeta. Len se acercó, una sonrisa cansada rompiendo las líneas de preocupación. Nunca pensé que vería a Willow Pines unirse así, admitió. Se siente como si empezáramos de nuevo. Tú hiciste tu parte, Len. Nos ayudaste a llegar aquí, respondí, dándole una palmada en el hombro. Él asintió, los ojos brillando. Cerca, la enlace de la ciudad se detuvo a saludarnos, prometiendo actualizaciones sobre la investigación. La policía había tomado declaraciones, iniciado la revisión de las acciones de la Junta y dejado claro que Willow Pines no volvería a ser gobernado por el miedo. Len y yo intercambiamos una mirada, alivio, gratitud y el entendimiento silencioso de que esta victoria pertenecía a más de una familia. A medida que caía la noche, me encontré rodeando la casa del árbol, trazando cada recuerdo escondido en sus tablas. Este lugar, antes un recordatorio del dolor, se había convertido en el corazón de algo nuevo. Las pérdidas que habíamos sufrido no desaparecieron, pero ahora estaban tejidas en la historia del vecindario, una base para la esperanza en lugar del sufrimiento. Los niños lo llamaron para unirse a un juego de atrapadas, sus risas persiguiéndolo por el césped. Por primera vez en meses, corrió hacia ellos, no lejos. Al verlo desaparecer entre la multitud, sentí que algo se asentaba, un peso levantado, una promesa cumplida. Los vecinos se quedaron mucho después del anochecer, reacios a dejar que terminara la noche. Las linternas parpadeaban en los porches, las conversaciones fluían suaves y profundas, y el sentido de victoria compartida flotaba en el aire cálido del verano. Bajo la casa del árbol, miré los rostros a mi alrededor, ya no extraños divididos por el miedo, sino una comunidad unida por la voluntad de levantarse, de proteger, de sanar. Cuando la celebración llegaba a su fin, recogí mis cosas, despidiéndome de las últimas familias. Evan caminaba detrás de mí, los ojos brillando de orgullo y cansancio. Nos detuvimos bajo el nogal, mirando las luces de la casa del árbol por última vez. Si quieres más historias de propietarios enfrentándose a la tiranía del HOA, suscríbete ahora mismo y comparte tu historia en los comentarios, porque juntos somos más fuertes que cualquier reglamento
y cada voz importa. Caminamos a casa uno al lado del otro, nuestras sombras largas sobre el pavimento. El vecindario se sentía nuevo, pero familiar, un lugar rehecho por el valor y por el simple poder de los vecinos que se negaron a tener miedo. Lo que viniera después, sabíamos una cosa con certeza: este era nuestro hogar, y siempre lo sería. Ella asintió, tecleando una nota en su computadora. Patricia ya presentó su informe. Asegura que el vehículo está abandonado. Dice que interfirió con una inspección. El protocolo estándar indica que enviaremos cartas de infracción a cualquiera que no cumpla. Casi me reí, pero me contuve. No hay nada abandonado en el Chevy de mi padre. La matrícula está vigente. No, se ha movido desde el día en que murió. Ese vehículo está entretejido con la historia de este vecindario. Ella no discutió. Tal vez ya lo había escuchado antes. Tal vez simplemente no le importaba. La reunión terminó rápido. Al salir, noté a varias personas agrupadas cerca de la entrada, hablando en voz baja, los ojos desviándose hacia mí y luego hacia el suelo. El rumor se estaba esparciendo. El patrón de Patricia funcionaba: sembrar duda, enfrentar a los vecinos entre sí, todo bajo el estandarte de las normas comunitarias. Pero esta vez no planeaba seguir el juego. Al salir, vi a Reed Mason, el contratista de seguridad del HOA, de pie junto a su carrito de golf, tableta en mano. Cruzó miradas conmigo, me dio un leve asentimiento y enseguida apartó la vista. Había algo en su expresión: incertidumbre, quizá hasta remordimiento. Por un segundo me pregunté si alguien más sentía el peso de lo que estaba pasando, o si el miedo a enfrentarse a Patricia había silenciado a todos. No a mí, no esta vez. Respiré hondo, sintiendo el sol en los hombros, y emprendí el camino a casa. La pelea apenas comenzaba. No había llegado ni a mitad de la cuadra cuando Reed me alcanzó, sus pasos apresurados pero inseguros. Dijo mi nombre, la voz apenas por encima de un susurro, como si hasta los setos pudieran escuchar. Reduje el paso, mirando atrás. Corrió hacia mí, la tableta bajo el brazo, la gorra echada hacia adelante. Por un instante, lo vi no como el músculo contratado del HOA, sino como un vecino más, otro hombre con hipoteca y preocupaciones. «Mira, amigo», comenzó, y sus ojos vagaban por todos lados menos hacia mí. Sus manos jugueteaban con el borde de la manga, los nudillos pálidos. «¿Podemos hablar?». Su postura era pura tensión. Hombros encogidos, mandíbula apretada, una gota de sudor bajándole por el cuello a pesar del frío matutino. Señalé hacia la sombra de un viejo roble, cuidando mantener mi voz medida. «Claro», dije, «pero no tengo mucha paciencia con la gente que se queda mirando mientras todo se descontrola». La respuesta de Reed fue lenta, cargada de algo que no lograba decir. Solo, «yo estaba allí, vi lo que pasó». Sus ojos nunca llegaron a los míos. «Patricia, te tiene entre ceja y ceja. Siempre ha sido así, la verdad». Hizo una pausa y se frotó la frente con el dorso de la mano, todo su cuerpo irradiando incomodidad. «Sabes, yo también tengo hijos aquí. Un trabajo como este. Cada día te preguntas si no estás empeorando las cosas para todos». Estudié su rostro. Bajo la barba incipiente y los ojos cansados, había un destello de culpa, un hombre atrapado entre obedecer órdenes y hacer lo correcto. «¿Alguna vez sientes que te piden cruzar una línea?», pregunté, con un tono más suave del que sentía. Tragó saliva con fuerza y asintió. Ella me dijo que la dejara encargarse, que si la cuestionaba estaría buscando trabajo. Y necesito empleo. El seguro, ya sabes cómo es. Sus hombros se encorvaron, un tic nervioso agitándole la mandíbula. Miró su tableta, el pulgar trazando el contorno del logotipo del HOA grabado atrás, como si deseara que desapareciera. El sonido distante de una cortadora de césped se mezcló con el canto de los pájaros y el chirrido lejano de los niños en bicicleta. Era una mañana perfecta, pero sentía la tormenta formándose justo bajo la superficie. Reed cambió el peso de un pie al otro. Finalmente alzó la vista, los ojos llenos de incertidumbre. «No eres el primero.
Ella ha cruzado líneas antes, lo he visto. Pasó una mano por el cabello, luego se dio vuelta, los hombros tensos. Pero nadie se enfrenta. Tienen miedo. Algo en la forma en que lo dijo se me quedó grabado. El conflicto no era solo mío, era de todos. Se veía en cómo Reed miraba por encima del hombro, en cómo mordía su labio. No solo estaba en conflicto, tenía miedo, tal vez hasta vergüenza. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté más bajo. Presionó los labios, buscando palabras. Porque esta vez es diferente. Esa camioneta significa algo, para ti, para el vecindario. Su voz casi se quebró. Mi padre también fue bombero. Ese Chevy no es solo un coche, ¿verdad? Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de gratitud y enojo. No, no lo es. Reed asintió, el gesto casi una disculpa, como pidiendo perdón por todas las veces que había mirado hacia otro lado. Haré lo que pueda, murmuró en voz baja. Pero si alguien pregunta, nunca hablamos. Empezó a irse, pero se detuvo, la espalda tensa, como un hombre esperando el golpe. Casi lo llamo, casi le digo algo para aliviar la culpa que le nublaba el rostro, pero las palabras se atoraron. Tal vez necesitaba ese peso, tal vez eso lo obligaría a hacer algo más que mirar. Lo vi desaparecer en la esquina, los hombros aún encorvados, la cabeza baja. Me di cuenta de que Reed era la primera grieta en la armadura de Patricia, la primera señal de que no todos los empleados de la junta estaban dispuestos a fingir que nada pasaba. Su lenguaje corporal había dicho más que sus palabras. Los movimientos nerviosos, la mirada baja, la vacilación en cada frase. Mientras caminaba a casa, entendí que gran parte de esta batalla se libraría en los silencios y las miradas esquivas, en los espacios entre lo que la gente se atrevía o no a decir. Reed no era mi aliado, aún no, pero era la prueba de que el control de Patricia no era tan férreo como creía. Guardé ese momento, junto con todos los demás agravios y pequeñas victorias. La comunidad siempre había sido un lugar donde la gente asentía con educación y miraba hacia otro lado, pero quizá, solo quizá, no estaba tan solo como pensaba. Apenas había entrado a casa cuando llegó el siguiente golpe. Un sobre blanco, grueso, con jerga legal y membrete del HOA, fue empujado por la ranura del correo antes del mediodía. Las palabras «inspección final», «violación inminente». Me miraban desde la hoja, frías y en negrita, exigiendo pago, amenazando con multas y advirtiendo la remoción del vehículo en 72 horas. Apreté la mandíbula. Era el movimiento característico de Patricia. Plazos ajustados, grandes amenazas y suficiente burocracia para sepultar a cualquiera sin fuerzas para luchar. La casa se sentía más pequeña, más silenciosa. María estaba en el trabajo, pero su bufanda aún colgaba junto a la puerta, la misma que me había echado sobre los hombros la noche del funeral de papá. La presioné contra mi rostro, respirando el aroma a lavanda y humo de leña. Por un momento, solo me quedé allí, pensando en el viejo y en el juramento que hice cuando asumí la casa y el Chevy. Esto no era solo terquedad, era aferrarse al último pedazo real de familia que me quedaba. La ventana sobre el fregadero de la cocina enmarcaba el pabellón de buzones comunitarios, donde los vecinos iban y venían, todos evitando el contacto visual. Un par de adolescentes se apoyaban en sus bicicletas, lanzándome miradas furtivas antes de fingir estar absortos en sus teléfonos. La tensión en el aire era como estática. Todos podían sentirla, pero nadie tenía el valor de romperla. Metí el aviso en el bolsillo y salí. Cada paso deliberado. El sol se había movido, proyectando largas sombras sobre el césped. Pasé junto a la señora Ferguson, quien me lanzó una sonrisa tensa, casi compasiva, antes de desaparecer tras sus cortinas. Al otro lado del lote, distinguí el sedán blanco de Patricia, estacionado con precisión militar. Hasta su auto parecía juzgarme. La oficina del HOA, justo más allá del pabellón de correo, me llamaba como una guarida de chacales. Adentro, Sonia seguía en su puesto. Levantó la vista, fingiendo sorpresa.
«¿Daniel, de nuevo por aquí?» Su tono era cortante, profesional, pero algo le cruzó los ojos. Quizás lástima, quizás miedo. «Acabo de recibir otra inspección», dije, dejando el sobre su escritorio. «¿3 días? Apenas hay tiempo para responder, mucho menos para apelar. Quiero que me lo entreguen por escrito». «¿Quién autorizó esto?». Tecleó en su computadora, deslizando los ojos por la pantalla. «Patricia registró la queja. Dice que no cooperó, que la amenazó durante una inspección de cumplimiento. La Junta respalda su declaración». Su voz sonaba cansada, resignada, como la de alguien que ha pasado años siendo mensajera en las batallas de otros. Sentí el impulso de estallar, pero mantuve la voz firme. «Hay cámaras por todas partes allá afuera. ¿De verdad cree que amenazaría a alguien, Sonia?». Encogió los hombros. «No importa lo que yo crea, solo importa lo que quede por escrito. La Junta tiene protocolos. Debe presentar su respuesta mañana si quiere que se registre antes de la reunión del jueves». Me fui, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. En el Nussitzinschen estacionamiento noté a varios residentes reunidos junto al tablón de avisos, susurrando, las cabezas inclinadas. Mi llegada los silenció. Me pregunté cuántos hablarían si estuvieran en mi lugar. De vuelta en casa, abrí la laptop y comencé a documentarlo todo. Fotos con sello de hora del Chevy, copias de la matrícula, copias digitales de las cartas amenazantes. Si Patricia quería jugar duro con lo legal, la enfrentaría punto por punto. La habitación se llenó del suave clic de las teclas y del zumbido distante del cortacésped de un vecino. Le envié un mensaje a María, contándole lo último. Respondió con una hilera de emojis furiosos y una sola frase: «No los dejes ganar». Por la tarde, volví a recorrer la cuadra, los nervios destrozados pero la mente enfocada. En el borde del lote comunitario, un par de residentes jóvenes debatían si repintar su buzón antes de la próxima inspección. Sus voces eran bajas, sus risas con un filo nervioso. Me detuve y les pregunté si alguna vez habían tenido problemas con los avisos del HOA. Uno de ellos, quizá 17 años, acné y todo, asintió. «Nos multaron el mes pasado por dejar una red de fútbol afuera. Mi mamá casi explota». Tomé nota mental. El alcance de Patricia no se limitaba a mí. Había construido una máquina que funcionaba con miedo y silencio, pero cada historia que recogía desgastaba su base un poco más. Me quedé un rato junto al viejo arce, el que mi padre había plantado cuando yo era niño. Sus ramas se extendían amplias, las hojas murmurando al viento. Pasé la mano por la corteza áspera, anclándome. La lucha era más grande que una camioneta o la memoria de un hombre. Se trataba de dignidad y de enseñarle a la gente a mi alrededor que estaba bien resistir. Miré el teléfono, el corazón latiendo, al ver otra alerta. Reunión de la Junta, jueves, 6 p.m. El reloj corría. Patricia quería una guerra de desgaste, pero estaba a punto de encontrarse con algo que nunca esperó. No dormí mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la llave maestra girando en la cerradura del Chevy, escuchaba la voz de Patricia resonando por la calle, engreída e inquebrantable. Cerca de las 3 de la madrugada, me encontré frente a la ventana de la cocina, observando la vieja camioneta bajo el resplandor anaranjado del farol. El pecho me dolía de frustración, pero no iba a dejarla ganar, ni con amenazas, ni con plazos, ni con mentiras. La mañana trajo un sol débil y una energía inquieta que no podía soltar. Preparé café, me quedé en silencio en la cocina y repasé las grabaciones de seguridad en el celular. Casi había olvidado que había configurado un nuevo ángulo el mes pasado, uno que captaba no solo el camino de entrada, sino también la acera y el buzón. Un detalle pequeño, pero siempre me habían enseñado a mirar el panorama completo. La voz de papá resonó en mi cabeza. Siempre conoce tus salidas y a tus testigos. Y fue entonces cuando lo vi. No solo a Patricia junto a mi coche, sino el carrito de golf de Reed estacionado junto a la acera, el motor aún encendido. La grabación lo captaba todo. Cómo se movía ella, cómo Reed se mantenía al margen,
inseguro, con la tableta en mano, sin intervenir, pero sin participar del todo. Más importante aún, captaba el momento en que Patricia marcaba su teléfono y comenzaba su actuación. Su voz era clara, ensayada, demasiado rápida y fluida para hacer algo distinto a una mentira practicada. Pero el verdadero impacto vino cuando la escuché otra vez, diciendo: el propietario me está amenazando, está bloqueando mi inspección y el vehículo parece abandonado. Me vi a mí mismo acercándome, las manos abiertas, tranquilo, con el teléfono en alto. Ni siquiera levanté la voz. Y aún así, la mentira siguió sin ser cuestionada, extendiéndose por el vecindario y desencadenando la avalancha que terminó con una inspección de infracción en mi puerta. El corazón me latía con fuerza. Rebobiné, pausé, volví a reproducir, sin amenazas, sin agresión. La grabación era nítida. En ese momento, supe que tenía exactamente lo que necesitaba, no solo mi palabra contra la suya, sino pruebas. Evidencia que resistiría cualquier audiencia, cualquier tribunal y, más importante aún, cualquier autoridad externa. La estrategia de Victoria estaba, por fin, al alcance. Con un impulso de determinación, guardé el video. Me lo envié por correo a mí mismo y a María, y luego hice algo que nunca había hecho antes. Presenté una denuncia a través del portal en línea del Departamento de Policía Local. Un mensaje sencillo: posible entrada ilegal y denuncia falsa por parte de una funcionaria del HOA. Video adjunto. Incluí las marcas de tiempo, el contexto, todo lo necesario para que los hechos fueran imposibles de ignorar. Sentí que un peso se levantaba del pecho. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que estaba a la ofensiva. Esto ya no era una disputa vecinal, era sobre la verdad y sobre detener a una abusadora que había cruzado la línea una vez demasiado. El día pasó envuelto en una neblina de adrenalina. María enviaba mensajes de ánimo entre reuniones. Los vecinos mantenían la distancia, pero noté algunas miradas furtivas desde las ventanas, un par de personas paseando a sus perros con exceso de propósito frente a mi entrada. El sedán blanco de Patricia dio una vuelta al bloque por la tarde, deteniéndose un segundo demasiado frente a mi casa antes de desaparecer. Me pregunté si intuía que algo estaba cambiando. Al caer la tarde, recibí una llamada de la oficial Karen Yu, placa 1472, quien se presentó con un tono directo, sin rodeos. Recibimos su grabación, señor Rivera. Iré mañana para revisarla con usted. No prometió milagros, pero había una nota de curiosidad, casi respeto, en su voz. Es importante que esté presente cuando llegue. Nos tomamos en serio las denuncias de falsos reportes. Al colgar, una sensación de claridad se apoderó de mí. Patricia siempre había asumido que su palabra era ley, que nadie se atrevería a enfrentarse con algo más que palabras airadas o una carta bien redactada. Había subestimado no solo a mí, sino a todas las personas que alguna vez quisieron defenderse y no sabían cómo. Mi hallazgo no estaba enterrado en algún garaje ni guardado en un cajón olvidado. Estaba ahí, reproduciéndose en píxeles y sonido. Miré la vieja camioneta por la ventana, el sol reflejándose en el capó, testigo silencioso de todo. No parecía abandonada, parecía esperanza. La visita de la oficial Yu estaba programada para el mediodía, pero yo ya estaba despierto al amanecer, los nervios vibrando, caminando de ventana en ventana. María salió temprano, apretándome la mano antes de irse. No dejes que te intimiden, dijo. Tienes la verdad de tu lado. Asentí, aunque el estómago me dolía de ansiedad. El aire en la casa se sentía más pesado de lo habitual, como si las paredes mismas esperaran un veredicto. Verifiqué todo 2 veces, ángulos de cámara, grabaciones guardadas en una memoria USB, cada aviso de infracción, cada documento ordenado en una carpeta junto a la puerta. El café estaba amargo, casi intomable, pero seguí sirviéndome taza tras taza, solo para tener algo entre las manos. Cada pocos minutos miraba afuera, medio esperando ver el coche de Patricia pasar, sus ojos afilados buscando debilidad.
Poco después de las 10, mi teléfono vibró con un mensaje de un viejo vecino, Jake, que había vivido en la calle de al lado antes de mudarse el año pasado. Escuché lo de tu camioneta. No la dejes ganar. Intentaron lo mismo con mi cobertizo. Sigue luchando. Sonreí, sorprendido de lo bien que se sentía tener a alguien de mi lado, aunque fuera desde la distancia. A las 11, la tensión era tan espesa que costaba respirar. Salí al camino de entrada, me paré junto al Chevy y pasé una mano por el metal frío. La insignia del visor brilló, atrapando la luz del sol. «Tú puedes, papá», susurré. «No te fallaré». Casi pude escuchar su voz en el viento, diciéndome que me mantuviera firme. Cuando la oficial Yu finalmente llegó en su patrulla, bajó con la eficiencia tranquila de quien ha visto 1000 crisis menores y sabe distinguir la verdad del teatro. No perdió el tiempo. «Muéstrame lo que tiene, señor Rivera». Entramos en casa, donde conecté la grabación en la televisión, las manos algo temblorosas. Expliqué todo, mientras el video se reproducía. La llave en la cerradura, la llamada de Patricia, su falsa acusación y cómo yo mantuve la distancia. Yu observó sin interrumpir, brazos cruzados, el ceño fruncido. «¿Le dio permiso para tocar el vehículo?», preguntó cuando el clip terminó. «Ni por asomo. Es mi propiedad. Sin consentimiento, sin aviso. Ella simplemente lo hizo». Asintió, tomó notas. «¿Y tiene registro, seguro vigente?». Le entregué la carpeta, mis dedos rozando el borde de la bufanda de María al hacerlo. «Todo está aquí. No tengo nada que ocultar». Cerró la carpeta y me miró con una comprensión silenciosa. No es la primera queja sobre el HOA en esta calle, pero sí es la prueba más clara que he visto. No sonrió, pero su tono se suavizó. «Hizo lo correcto. Nos pondremos en contacto. No mueva el vehículo hasta que reciba instrucciones». Cuando se marchó, la vi alejarse, sintiendo una mezcla extraña de esperanza y temor. Por un momento, todo estuvo quieto. Solo yo, la camioneta y el susurro del viento entre las ramas del arce. Entonces, mi teléfono vibró. «Reunión de emergencia de la Junta. Esta noche a las 7 p.m. Asistencia obligatoria». Las apuestas acababan de subir. Patricia no se rendía. Doblaba la apuesta, adelantando la reunión para forzar una decisión antes de que nadie pudiera reaccionar. El aviso era breve, seco y frío. «Vehículo en revisión, para remoción inmediata, por incumplimiento y riesgo de seguridad. Asistencia de todas las partes requerida». Llamé a María. Contestó al primer timbre, sin aliento desde el trabajo. «Tienes la prueba. Solo preséntate y mantén la calma. La gente está mirando». Conforme avanzaba el día, me refugié en el café local, ese que siempre olía a madera vieja y espresso quemado. Normalmente me tranquilizaba. No hoy. Algunos vecinos estaban reunidos en una esquina, susurrando, mirándome de reojo. Una mujer que apenas conocía me dio un gesto de apoyo. Otro murmuró: «Aguanta, amigo», al pasar. Entonces entendí que esta lucha se había vuelto más grande que yo o el camión. La gente estaba prestando atención. El silencio se estaba rompiendo. Una voz a la vez. Me quedé mirando por la ventana, con la taza entre las manos, y me hice una promesa. No estaba defendiendo un auto ni un recuerdo. Estaba defendiendo a todos los que alguna vez fueron aplastados por alguien con un poco de poder y ninguna rendición de cuentas. Esa noche, todo estaría en juego. El salón de juntas se sentía más frío de lo habitual, las luces proyectando ángulos duros sobre los rostros alineados en la larga mesa. Tomé asiento al fondo, cerca de la ventana, buscando espacio para respirar. Apreté la carpeta con fuerza. Recordé la calma de la oficial Yu y las palabras de María. La gente está mirando, pero mis ojos seguían volviendo a la silla vacía cerca de la puerta, esperando que Reed apareciera. No había prometido nada, pero lo necesitaba más de lo que quería admitir. Los miembros de la junta fueron entrando, liderados por Patricia. El cabello tirante, la sonrisa frágil. Se sentó con las manos entrelazadas, los dedos tamborileando una advertencia muda sobre su portapapeles.
La sala se llenó de vecinos, algunos para apoyar, otros buscando espectáculo. Sonia, la administradora, comenzó a leer la agenda, su voz monótona, pero cada palabra sonaba como una cuenta regresiva. Casi no escuché el resto. Mi atención se centraba en la puerta. Entonces, justo cuando Sonia terminaba la lista de asistencia, Reed entró, sin aliento, los ojos alertas, como si esperara que lo detuvieran. Tomó asiento al fondo, los hombros encogidos. Patricia lo vio. Sus ojos se entrecerraron, pero no dijo nada. La presencia de Reed era un salvavidas, aunque sabía el riesgo que corría. La reunión avanzó como un tren. Patricia recitando la narrativa oficial, detallando cada infracción supuesta, la camioneta abandonada, la conducta amenazante, la necesidad de actuar para proteger a la comunidad. Me escuché convertido en el villano, cada hecho torcido en un arma. Algunos vecinos me miraban con neutralidad, otros con rabia contenida. Dale like si alguna vez has sentido el peso de proteger algo que realmente importa, sobre todo cuando las probabilidades están en tu contra. Sonia me dio la palabra. Mis manos estaban firmes, la voz también. Expuse mi versión, la historia del camión, el legado de mi padre, la documentación, registro seguro, cada carta con fecha y hora. Luego conté lo del video, cómo lo había entregado a la policía, cómo la oficial Yu estaba involucrada. Un murmullo recorrió la sala. Los miembros de la junta intercambiaron miradas nerviosas. Patricia se tensó, los labios apretados, su control resbalando por primera vez. Entonces, Reed se puso de pie, pálido, pero con la mandíbula firme. El silencio fue total. «Tengo que decir algo», empezó, la voz temblorosa, pero cobrando fuerza. Todos lo miraron. Yo estuve allí cuando pasó, y necesito ser honesto. Lo que se les dijo no es verdad. Daniel no amenazó a nadie, se mantuvo a distancia, solo pidió que se siguieran las reglas. Su voz vaciló, pero continuó. Patricia me ordenó no intervenir, solo observar. No vi nada peligroso ni abandonado. Vi a un hombre tratando de proteger lo que le importaba. Patricia intentó interrumpir, pero Sonia levantó la mano, sorprendiendo a todos. «Déjelo terminar». Reed asintió, agradecido, y siguió. «No puedo seguir callando. Si representamos a esta comunidad, debemos hacerlo con honestidad. La grabación lo demuestra. Estoy dispuesto a presentar mi propio informe si es necesario». Por un instante, la tensión se rompió. Algunos vecinos murmuraron en apoyo. Incluso Sonia pareció aliviada. Reed se sentó, los ojos cerrados, como si acabara de saltar de un acantilado. Los miembros de la junta garabateaban frenéticamente. La sonrisa de Patricia había desaparecido, reemplazada por algo muy parecido al pánico. Lo miré, le di un pequeño asentimiento. Él respondió igual, los hombros relajándose. Su confesión lo había cambiado todo. Ya no era solo mi palabra contra la de Patricia. Ahora era una cuestión de verdad, y de si un solo acto de valentía podía comenzar a deshacer años de silencio. Cuando la reunión pasó al siguiente punto, sentí el suelo moverse bajo nosotros. Las palabras de Reed estaban fuera, y no había marcha atrás. Sabía que la verdadera confrontación aún estaba por venir, pero por primera vez sentí que la corriente empezaba a girar a mi favor. Cuando la reunión finalmente terminó, salí al aire fresco de la noche, con una extraña sensación de impulso empujándome por la espalda. Los vecinos salían detrás de mí, algunos asintiendo, otros evitando la mirada. Nadie sabía con certeza qué vendría después. Pero el ambiente había cambiado. La confesión de Reed había resquebrajado el control de Patricia frente a todos, y hasta aquellos que habían permanecido en silencio durante tantas reuniones empezaban a dejar de callar. Me detuve bajo la luz del porche, la carpeta aún en la mano, repasando cada segundo del testimonio de Reed. Pude ver el efecto dominó en los rostros a mi alrededor, la sonrisa contenida de la señora Ferguson, dos jóvenes padres susurrando sobre la grabación, un par de veteranos mirando el coche de Patricia, mientras ella se marchaba más rápido de lo habitual. Entonces lo entendí.
La verdadera lucha no era solo contra una persona o una política, era contra el hábito del miedo mismo. Pero el miedo, una vez roto, nunca vuelve igual. Regresé a casa, la mente ya corriendo con los próximos pasos. María llamó mientras caminaba por la cuadra, su voz vibrando con adrenalina. ¿Cómo fue? ¿De verdad habló? Le conté todo. Las palabras de Reed, la reacción de Patricia, el silencio que llenó la sala después. Ella rió sin aliento, y pude imaginarla sonriendo en su escritorio al otro lado de la ciudad. Estás cambiando las cosas, Dani. No te detengas. Dentro de casa, encendí la laptop y empecé a escribir. Redacté una queja oficial para la oficina del inspector municipal, adjuntando el video, la promesa de Reed de declarar y un relato detallado de las acciones de Patricia y el patrón de intimidación del HOA. No lo escribí solo por mí, sino por todos los que habían sido hostigados o amenazados en silencio. La señora Ferguson con sus rosales, la familia del acceso para silla de ruedas, el chico multado por su red de fútbol. Puse a María en copia, y tras dudar un segundo, añadí también a la oficial Yu. Ya no era una disputa de vecindario, era un asunto de registro público. Luego recurrí a mis contactos. Un amigo de mis días en seguridad privada, ahora en la oficina legal del ayuntamiento, respondió en minutos. Si tienes la grabación, la ciudad la revisará. Mantén tus notas claras y tu historia coherente. Tienes más ventaja de la que crees. Ese toque de validación profesional calmó mis nervios y afinó mi estrategia. Este no era momento para improvisar, ni para la ira. Tenía que ser metódico y preciso, como en los viejos tiempos, planificando cada paso y cada posible desenlace. Esa noche, María y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, repasando toda la documentación una vez más. Ella había impreso capturas del video y juntos las ordenamos por hora, etiquetando cada una. Sus manos eran firmes donde las mías temblaban, su voz la calma dentro de mi tormenta. «Esto es lo que parece la justicia», murmuró, más para sí que para mí. Hablamos de lo que podría pasar después. Si la ciudad enviaba a un investigador, el farol de Patricia se derrumbaría. Si el HOA intentaba bloquearlo, la historia y el video podrían hacerse públicos. A la gente le importa más de lo que aparenta, dijo María con los ojos brillantes. Solo están esperando que alguien lidere el camino. Más tarde, cuando se fue a dormir, me quedé solo con mi teléfono, leyendo mensajes de los vecinos. Algunos ofrecían agradecimientos silenciosos, otros compartían sus propias historias. Cada mensaje añadía una nueva capa de determinación a mi plan. Sabía que esto no se trataba solo de ganar una reunión o mantener una camioneta en mi entrada. Se trataba de establecer un precedente, de probar, de una vez por todas, que hasta el acto más pequeño de resistencia podía romper el dominio del miedo. Antes de dormir, envié un último correo a la oficial Yu, adjuntando una línea de tiempo completa e invitándole intrépidamente a la próxima reunión pública del HOA. Su presencia sería muy apreciada. La comunidad necesita ver que la ley es más grande que cualquier miembro de la Junta. Dudé unos segundos y presioné enviar, sintiendo cómo una calma extraña me envolvía. Apagué las luces y, al mirar por última vez el Chevy, me prometí no detenerme. Mañana estaría listo para lo que la Junta intentara. El valor de Reed me había dado la chispa. Ahora yo haría que contara. La mañana amaneció con los primeros indicios del otoño en el aire, una frescura que hacía la luz más clara y las sombras más largas en Lakeshore Pines. Me quedé junto a la ventana, observando a los vecinos dirigirse al trabajo o a la escuela, sintiendo el peso de todo lo que aún debía hacerse. María ya estaba despierta, preparando café. Me apretó el hombro antes de salir por la puerta. «Termina esto», susurró. «Ya casi lo logras». No perdí tiempo. Saqué la pila de pruebas, fotos, correos impresos, la declaración escrita de Reed que había dejado discretamente en mi buzón esa mañana, con la firma temblorosa pero firme. Mi teléfono vibró con un mensaje nuevo de la oficial Yu. Recibí la línea de tiempo completa. Asistiré a la reunión del HOA. Este caso importa. Con todo reunido,
Me dirigí al parque comunitario. Era el único lugar donde la gente hablaba con libertad, lejos de los oídos y las cámaras de la junta. La noche anterior había enviado mensajes a varios vecinos, invitándolos a reunirse si querían compartir sus historias o apoyar. Para las 10, un pequeño grupo se había formado. La señora Ferguson, la pareja del acceso para silla de ruedas, el adolescente de la red de fútbol. Cada uno trajo algo, un aviso, una foto o simplemente una historia que ya no querían callar. Nos sentamos en un círculo improvisado en los bancos, las pruebas esparcidas sobre la mesa. El aire vibraba con nerviosismo y una determinación silenciosa que no había visto en años. Les compartí mi plan, hacer que la verdad fuera imposible de ignorar, que nadie pudiera fingir que no veía el patrón. La señora Ferguson sacó su última infracción, una advertencia por jardinería excesiva, y casi todos reímos. Pero no había nada gracioso en el miedo que brillaba en sus ojos. Era un miedo que había vivido en todos nosotros por demasiado tiempo. Uno por uno, organizamos el material. Fotos de notas pegadas en puertas, horarios que mostraban lo rápido que Patricia se movía de casa en casa. La declaración de Reed era un punto de inflexión, la prueba de que no todos los que tenían autoridad estaban de su lado. Tomé fotos de todo, guardé copias digitales y ayudé a cada persona a escribir un pequeño resumen de su experiencia, añadiéndolo al expediente que presentaría en la reunión. Al mediodía, caminé por la calle, tocando puertas de quienes no habían podido venir. Algunos dudaban, pero unos cuantos abrieron lo suficiente para entregarme otra carta, otra evidencia. «Si crees que ayudará», murmuró una vecina, «llévatelo. Estamos cansados, Daniel. Queremos que esto acabe». Por primera vez, vi solidaridad real formándose. Ya no era solo mi lucha, sino un esfuerzo colectivo. En casa, María me ayudó a ordenar todo en un archivo limpio y numerado. «Estás haciendo historia», dijo, sin terminar de creerlo. «Ahora tendrán que escuchar». Quise creer que tenía razón. Mientras hacía copias finales, mi teléfono volvió a vibrar, un recordatorio de Sonia sobre la reunión de esa noche. Orden del día, revisión inmediata de conducta en cumplimiento de normas, disputa por vehículo, debate sobre procedimientos del HOA. Sentí un destello de ansiedad, pero enseguida fue reemplazado por concentración. Verifiqué las cámaras, respaldé los archivos y hasta imprimí un resumen para la oficial Yu. Coloqué todo en una carpeta gruesa y la cerré con una presión que se sintió como satisfacción. Estaba tan preparado como podía estarlo. Una hora antes de la reunión, caminé por la cuadra, el cielo tiñéndose con los primeros tonos del crepúsculo. La gente me saludaba al pasar, algunos rápido, otros con un gesto más largo, unos pocos, con palabras de aliento. Me pregunté si Patricia podía sentir el cambio, si notaba el poder escapando de sus manos. El vecindario se sentía distinto, más despierto, más vivo. De regreso en casa, me detuve junto a la vieja camioneta de papá. El sol se reflejaba en la insignia descolorida. Apoyé la palma en el capó. «Seguimos en la línea», murmuré. «Ya no retrocedemos». Dentro, la mesa estaba lista, la carpeta preparada y una sensación de resolución llenando cada rincón de la casa. Las próximas horas decidirían más que el destino de una vieja camioneta. Determinarían qué clase de comunidad sería Lakeshore Pines. El estacionamiento del centro vecinal estaba más lleno que nunca. Los coches alineados hasta la acera y la gente agrupada en pequeños círculos, sus conversaciones breves, tensas, pero cargadas de energía. Durante años, las reuniones del consejo habían sido eventos vacíos, solo unos cuantos cumplidores de normas, algún vecino con una queja menor y la junta misma. Pero esa noche, toda la comunidad estaba presente, una corriente de expectación llenando el aire templado de septiembre. Sentí el peso de un centenar de miradas mientras entraba, sosteniendo la carpeta que ahora parecía más pesada de lo que era. La sala estaba más iluminada de lo que recordaba. Las luces fluorescentes rebotando en las superficies brillantes, amplificando la tensión. Las sillas plegables, antes semivacías, ahora estaban repletas, los vecinos hombro con hombro, algunos rostros expectantes, otros cautelosos.
Al frente, la larga mesa parecía una barricada improvisada. Patricia en su impecable blazer, Sonia revisando notas, el resto del consejo moviéndose incómodo en sus asientos. La oficial Yu estaba cerca de la entrada, uniforme impecable, placa reluciente. Por primera vez, el poder en la sala no pertenecía a la junta. Tomé asiento en la primera fila, la carpeta sobre el regazo, los nudillos blancos. María se sentó a mi lado, su mano firme sobre mi rodilla. «Tú puedes», susurró, lo justo para que yo la oyera. La reunión comenzó con Sonia, leyendo la agenda en su tono monótono habitual, sus palabras cayendo como piedras en el silencio cargado. Primer punto. Revisión inmediata de la conducta en cumplimiento de normas, disputa por vehículo y quejas sobre los procedimientos del HOA. Patricia tomó la palabra con la misma confianza de siempre, voz clara, palabras elegidas para convencer a los indecisos. Me pintó como el problema, un propietario conflictivo con un vehículo no conforme, un agitador perturbando la paz comunitaria. Señaló el Chevy como si fuera una amenaza pública, insistiendo en que las reglas existían por el bien de todos, y que hacer excepciones sería abrir la puerta al caos. Pero algo había cambiado. La multitud no asentía. Incluso los miembros del consejo se veían incómodos. Unos jugueteaban con los bolígrafos, otros miraban alrededor buscando una salida. Desde atrás vi a la señora Ferguson con los labios apretados, un joven padre balanceando a su hijo en las rodillas, Reed apoyado contra la pared, la mirada fija en la mesa. Cuando Sonia pronunció mi nombre, la sala se silenció. Me puse de pie, carpeta en mano, y durante un instante dejé que el silencio hablara. La mayoría me conoce, empecé, la voz firme. Y conocen la camioneta de mi padre. No está abandonada, es historia, es una promesa cumplida. Y lo que ocurrió la semana pasada fue más que una violación de las normas del HOA, fue una violación de la confianza. Fui desplegando las pruebas, página por página, la línea de tiempo, el registro, las fotografías, luego el video de seguridad. La oficial Yu dio un paso al frente y confirmó que había revisado la grabación y que la policía ya estaba involucrada. Sus palabras pesaron. La gente se inclinó hacia adelante. Incluso Patricia titubeó, sus ojos yendo del uniforme de la oficial a mí. Después leí la declaración de Reed. Sus palabras llenaron la sala, dejando en evidencia las acciones de Patricia, su abuso de autoridad, su orden de no intervenir, su disposición a mentir para mantener el control. Reed no se movió. Asintió, confirmando cada línea. Patricia intentó objetar, la voz subiendo, pero por primera vez Sonia levantó la mano para callarla. Estamos aquí para evaluar conductas, Patricia, no excusas. La junta murmuró entre susurros. La tensión espesa. Podía sentir a toda la sala acercándose, la marea cambiando. Terminé dirigiéndome a los vecinos. Si alguna vez se han sentido acosados, amenazados o silenciados por esta junta o por cualquier autoridad, este es el momento de hablar. Un murmullo recorrió la multitud. La señora Ferguson se levantó y habló de sus rosales. La joven familia contó su historia. El chico de la red de fútbol levantó la mano, las mejillas encendidas, pero la voz firme. Por primera vez, la sala pertenecía a quienes habían sido apartados. El poder de Patricia se resquebrajó. Su compostura se desmoronó, mientras los vecinos tomaban la palabra. La oficial Yu grababa cada testimonio, y Sonia anotaba cada queja para el acta. Me senté. María me apretó la mano. La junta se veía sacudida. Patricia, pálida. La confrontación no solo era pública, era sísmica. Comprendí entonces que esta ya no era solo mi lucha, era la de todos. La junta se reunió en susurros frenéticos. Papeles se movían. Los ojos saltaban de mí a la oficial Yu y de vuelta al público expectante. Fueron los 5 minutos más largos de mi vida, un limbo en el que todos conteníamos el aliento. María me tomó la mano y pude sentir su pulso acelerado. Al otro lado, la señora Ferguson se aferró al brazo de su esposo.
El joven padre equilibró a su hijo en las rodillas. Reed permanecía erguido, sin esconderse. Cada mirada, cada respiración, pendía de lo que estaba por venir. Por fin, Sonia pidió silencio. Su voz era más firme que nunca, sin rastro del cansancio habitual. Esta junta está preparada para resolver la solicitud de remoción del vehículo y las preocupaciones planteadas sobre la conducta de cumplimiento. Lo haremos a la vista de esta comunidad, con la oficial Yu como testigo. Un suspiro colectivo llenó la sala. La mandíbula de Patricia estaba rígida, pero sus manos temblaban al alinear las cartas de infracción frente a ella. Patricia lanzó una última defensa. Las palabras quebradizas, ensayadas. Las reglas existen por una razón, insistió, buscando apoyo en la multitud. Si permitimos una excepción, socavamos el tejido de Lakeshore Pines. Actué de buena fe, protegiendo el valor de las propiedades y la seguridad comunitaria. Pero la interrumpió la oficial Yu, cuya autoridad no necesitaba elevar la voz. Revisamos la grabación y las declaraciones. No hay evidencia de amenaza por parte del señor Rivera. Sí la hay de entrada ilegal y reporte falso. Su voz fue un martillo. Eso es una infracción grave y ahora está bajo investigación oficial. Por un momento, Patricia quedó sin palabras. El silencio se extendió como una ola. Reed se levantó, los hombros firmes, la voz clara. Me dijeron que no interviniera, dijo mirándote a la junta. Pero está mal pedirle a la gente que ignore la verdad. Voy a presentar mi propia declaración. Le entregó su tableta a Sonia. Es hora de empezar de nuevo. Esta gente merece algo mejor. Eso rompió la tensión. Los vecinos comenzaron a hablar, unos con rabia, otros con alivio. La señora Ferguson avanzó, la voz temblorosa, pero decidida. Esta comunidad solía cuidarse entre sí. No podemos dejar que el miedo nos gobierne. La joven madre describió la rampa que su esposo había construido, y cómo las advertencias de Patricia los hicieron sentirse criminales. Hasta el adolescente de la red de fútbol se atrevió a entablar, la voz quebrándose mientras decía: ¿por qué parece que siempre estamos en problemas solo por vivir aquí? La junta permaneció muda, mientras las historias llovían. La oficial Yu tomaba nota, recordando que cada queja formaría parte del expediente oficial. Sonia leyó la decisión final. La orden de remoción del vehículo quedaba anulada de inmediato. La junta abriría una revisión completa de las prácticas de cumplimiento e invitaría públicamente a los residentes a formar parte de un nuevo comité de supervisión. Patricia se desplomó en su asiento, su autoridad desmoronándose ante todos. Los vecinos me rodearon. María me abrazó con fuerza. Reed permaneció cerca, el alivio escrito en su rostro. La oficial Yu asintió, respetuosa. Hizo lo correcto, dijo en voz baja. La mayoría no habría llegado tan lejos. Miré alrededor, un mar de rostros, algunos con lágrimas, otros sonriendo, todos distintos después de lo que acabábamos de vivir. La ola de apoyo se sentía real, duradera. La reunión no terminó, se disolvió lentamente, entre conversaciones, planes y promesas de no permitir que volviera a suceder. Por primera vez, Lakeshore Pines pertenecía a quienes lo habitaban, no a quienes pretendían gobernarlo. Salimos del centro comunitario al aire fresco, el murmullo de voces quedando atrás, mientras los vecinos se quedaban charlando y riendo. Las luces del porche brillaban más que nunca, o quizá solo parecía así tras tantas semanas de sombras. María entrelazó su brazo con el mío, y por primera vez en meses me permití creer que las cosas podían cambiar. Las noticias volaron. Por la mañana, todo el vecindario lo sabía. La orden del consejo había sido anulada, el poder de Patricia roto, y un comité de supervisión, formado por voluntarios, nacía. Sonia envió una carta invitando a todos a unirse. La señora Ferguson fue la primera en firmar. Reed también, con alivio en el rostro. Vi a la gente saludarse en los buzones, sonriendo con una nueva solidaridad, como sobrevivientes después de una tormenta.
Incluso el adolescente de la red me lanzó una tímida sonrisa de gratitud mientras pasaba rumbo a la vieja camioneta. El viejo Chevy nunca se había visto tan bien. El sol reflejándose en el capó, la pequeña insignia de bombero brillando como una promesa cumplida. Pasé la mano por el costado, sintiendo su peso sólido, el eco de todas las manos que lo habían construido y protegido antes que yo. María me abrazó por detrás, apoyando el mentón en mi hombro. «Lo lograste», susurró, «por todos nosotros». Dejé que el momento me envolviera, el zumbido de los cortacéspedes, las risas cruzando los patios, el olor a césped recién cortado y esperanza. Durante años, Lakeshore Pines había estado gobernado por el miedo, avisos naranjas, amenazas susurradas, un puñado de personas con poder sobre todos los demás. Pero ese dominio se había roto. El nuevo comité, respaldado por el informe formal de la oficial Yu y las pruebas reunidas, comenzó a redactar reglas reales, con la participación real de quienes vivían allí. Ya no se trataba solo de la camioneta de mi padre, se trataba de dignidad, de legado y del derecho a pertenecer. Patricia renunció a la junta al final de la semana, su nombre borrado del directorio de buzones. Algunos sintieron lástima por ella, pero la mayoría sintió alivio. Sonia también parecía más ligera, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Reed y yo hablamos seguido. Su valentía en aquella reunión se convirtió en referencia para otros que antes callaban. Las historias de esa noche crecieron, convirtiéndose en algo más grande, un vecindario decidido a no repetir el pasado. Aún así, no todo cambió de un día para otro. Los viejos hábitos cuestan morir, y a veces las cicatrices del miedo reaparecían. Una mirada nerviosa cuando llegaba una nueva inspección, la cautela de algunos al ver a la junta. Pero la diferencia era que ahora nadie estaba solo. Si el comité tenía dudas, preguntaba. Si alguien se sentía señalado, lo decía. Poco a poco, el miedo cedió su lugar al respeto. La gente volvió a plantar jardines, a construir rampas, incluso a colgar luces de Diwali y Navidad, sin miedo al juicio de nadie. Una mañana, mientras lustraba el Chevy, la señora Ferguson pasó y sonrió. «Hermoso día, ¿verdad?», dijo alegre. «Vuelve a sentirse como hogar, como hogar». Le devolví la sonrisa, dejando que esas palabras calaran. Tenía razón. Sí se sentía como hogar, más que nunca. ¿Alguna vez te has enfrentado a una junta hambrienta de poder? Cuéntalo abajo. Tal vez tu historia sea la próxima. Mientras el sol se alzaba sobre los tejados de Lakeshore Pines, supe que habíamos hecho más que salvar una vieja camioneta. Habíamos recuperado una parte de nosotros mismos y dejado a quienes vivían aquí algo que valía la pena conservar.